Buenas noches para todos, que Dios les bendiga y pues vamos a poner, ya el pastor oró por la palabra, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Números, capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, versículo 4 y 5. Números capítulo 21, versículo 4 dice la palabra de Dios: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Padre, y te pido en esta noche que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, guiando mi entendimiento, mi boca, Señor, aún, Señor, mis pensamientos, Dios, para que estén concentrados, Dios, y Señor, permite que cada persona que escuche esta palabra hoy también pueda tener su entendimiento y su corazón dispuesto para recibir tu palabra. Yo te pido, Señor, pues que seas tú moviéndote por medio de tu Santo Espíritu en la vida de cada persona hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Bueno, entonces les quiero hacer una pequeña introducción al tema por medio de una pequeña analogía o comparación, porque ya Dios viene hablando por medio de su palabra a toda la iglesia, ya lleva un buen tiempo hablando de renovación, de limpieza, de restauración, de obediencia. Hemos estado escuchando estos temas repetitivamente en la iglesia, ¿cierto? Todos hemos estado al tanto de todo lo que Dios está demandando de su pueblo en estos tiempos. Y pues vamos a hacer una pequeña analogía de cuando queremos restaurar nuestra casa, para que podamos entender el término de restaurar espiritualmente, porque a veces en lo natural entendemos muy fácilmente los términos, pero cuando lo pasamos a lo espiritual a veces se nos complica. Entonces vamos a hacer esta pequeña analogía. Cuando queremos renovar algún lugar de nuestra casa, por ejemplo el baño, nos gusta mucho la idea, ¿cierto? A todos nos gusta hacer arreglitos si tenemos casa propia, nos gusta renovar, nos gusta un baño mejor o una cocina mejor o el piso o qué sé yo. A todos nos gusta hacer renovaciones y restaurar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa siempre que vamos a hacer una restauración en nuestra casa? Lo primero que pensamos es, ay, pero ese desorden, ese mugrero, ese poco de escombros, como es de costoso, y entonces uno comienza como a pensar, ¿será que si hago este arreglo? ¿Será que no lo hago? Es que esto como implica de cosas. Y entonces a veces comenzamos a dudar, pero cuando uno quiere hacer un arreglo realmente en su casa, usted dice, no, ¿qué importa? De alguna manera, ahí lo vamos pagando, ya hicimos unos ahorritos, bueno, que no sé qué, uno se programa para estar limpiando, para estar organizando. Y cuando usted tiene en su corazón propuesto que va a hacer un arreglo en su casa, usted se pone a hacerlo, ¿sí o no? Pues espiritualmente, pero entonces, como les decía, eso tiene un costo. Ese es el costo de yo ver una cocina, un baño bonito, un piso, lo que usted quiera hacer en su casa. Esto va a tener un costo. ¿Cuál costo? El costo de que usted va a tener que ver mucho mugre, de que tiene que ver escombros, de que tiene que ver personas para adentro y para afuera, el albañil o el señor que viene y le hace las cosas como no es, o que le deja cosas tiradas, o que, no sé, ese poco de cositas que se presentan a la hora de hacer una restauración en nuestra casa. En la vida espiritual pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Cuando Dios quiere venir y restaurar nuestra vida, tiene que revolcar y tiene que sacar mugre y escombros y cosas de nuestra vida para poder hacer una restauración en nuestro corazón. Y déjenme decirles que si usted se dispone para que Dios restaure su vida, no se va a conformar con arreglarle el baño. Que a veces uno arregla el baño y deja el resto de casa todo caído.
No, si Dios le arregla, si Dios le arregla el baño espiritualmente hablando, entonces después le va a querer arreglar la cocina, después le va a querer arreglar la sala, después le va a querer arreglar el techo, los pisos, porque la obra de restauración que Dios hace en nuestra vida no es solo en una área de nuestra vida. Cuando Dios quiere restaurar algo de nuestra vida y nosotros se lo permitimos, Él comienza a arreglar cositas y entonces uno dice, ay, tan bueno, pude superar esto, y viene Dios y le muestra otra cosa. No sé si a ustedes les pasará, pero yo vivo en ese proceso. Yo ya llevo en la vida cristiana unos cuantos añitos y todavía estoy en el proceso. Es más, ahora tengo un proceso con Dios, pero difícil. Pregúntenle a la pastora, pero que no les cuente por qué. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando constantemente áreas de nuestra vida. Y déjenme decirles, cuando usted arregle el baño de su casa puede ser tal vez hasta lo más fácil. Pero si usted ya decide arreglar el piso o arreglar el techo, eso ya es más costoso, le demanda más tiempo, le demanda más desorden, le demanda más cosas. Con Dios pasa lo mismo. Cuando Él va ahondando, cuando Él va sacando cosas de mi vida y saca cosas de mi vida, el proceso se va volviendo más difícil, por lo menos para mí. No sé en la vida de ustedes, pero en el proceso de restauración de la vida espiritual se va volviendo cada vez más difícil ese proceso. Pero cuando yo tengo mi corazón dispuesto, entonces Dios viene y Dios obra de maneras maravillosas. Entonces tenemos que permitirle a Dios que remueva cosas de nuestra vida, de áreas de nuestra vida que tal vez no queremos porque nos causan dolor o dificultad o porque son difíciles en nuestra vida, pero que nos es necesario si queremos estar mejor espiritualmente hablando y si queremos adquirir sobre todo madurez espiritual. Ya todos están viendo ahí, estaban viendo el título de la predicación. Si todos queremos adquirir madurez espiritual, es necesario que pasemos por el proceso. Y pues yo les he venido predicando de gigantes, la última vez les prediqué de números también, y les hablaba de esos gigantes que tenemos que enfrentar, que enfrentó el pueblo de Israel, que enfrentamos nosotros hoy y que aún estamos enfrentando. Y que el propósito de la renovación y la restauración es un nuevo comienzo, como nos predicaba el pastor el domingo. Es un nuevo comienzo. Y hay definitivamente áreas de nuestro carácter que definitivamente tenemos que tomar la decisión de madurar. Yo estoy viendo aquí muchos líderes de la iglesia, todos son conscientes de que están habiendo movimientos, restauración, renovación, cambios. ¿Cuál es el principal requisito? Y que me digan los pastores si no, para todos estos cambios. Que haya firmeza y que haya madurez espiritual para que estos cambios puedan dar fruto. Porque cuando hay cambios, pero entonces no hay madurez, ¿a qué tendemos? A que haya más desorden. A que haya más desorden. Entonces los pastores dirán, era mejor el malo conocido que el bueno por conocer, porque esto se desordenó más. Entonces no, la idea es que cuando yo voy a asumir cambios de restauración en mi vida, los asuma con seriedad y con madurez. Y sobre todo delante de Dios, como para el mundo sí lo entendemos. Para el mundo entendemos ese principio. Cuando hay renovación, cuando hay restauración en cosas del mundo, uno, con esa seriedad, ahora sí vamos a arrancar con mucha seriedad. Pero se viene a la vida espiritual y entonces tendemos a dejar las cosas tiradas. Esa actitud, vemos ahí que se necesita pues decisión. ¿Por qué? Porque hay actitudes muy negativas en nuestra vida espiritual y aún en nuestra vida normal que son muy tóxicas. Y vamos a ver por qué. Ahí en el versículo 4 dice, vamos a ir a la palabra, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Si usted lee estos dos versículos de una manera liviana, como dice ahí, ¿usted qué conclusión saca si los lee ahí nomás y sigue leyendo Números 21? ¿Qué pensarían ustedes de esos dos versículos? O si han de pronto leído un poquito el libro de Números, dirían, otra que jamás.
El pueblo de Israel vivía quejándose, murmurándose y no creían en Dios. Y ahí pues vea, patentico otra queja más. Y entonces usted pasa y tal vez eso no le dice nada a su vida. Pero yo sí me detuve en el versículo 4 donde dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Pero me llamó la atención que dice que se desanimó el pueblo por el camino, pero no me dice por qué. Y cuando nos encontramos estos textos así en la Biblia, es muy recomendable que tratemos de confrontarlos o de compararlos con otro texto que hable de lo mismo para ver si de pronto hay más luz sobre ese texto. Porque ¿qué nos pasa a nosotros en la vida cristiana? Nos pasamos orando por el desánimo, ¿sí o no? Que fulanito, que el ministerio, que hay mucho desánimo. Oremos por el desánimo y vamos a orar por esas personas desanimadas. Y está bien, está bien. Pero ¿qué pasa? No conocemos la raíz del desánimo. Entonces vuelven a los 8 días o a los 20 días que hay otra actividad y también otra vez están desanimados. Volvamos a orar porque volvieron a caer en desánimo. No se sabe por qué, pero otra vez cayeron en desánimo. Entonces la palabra que yo les quiero compartir hoy es ¿por qué caemos tan fácilmente en el desánimo? Pero vamos a buscar la raíz. Vamos a tratar de profundizar en por qué yo caigo tan fácilmente en el desánimo y si se trata sobre todo de la vida espiritual. Porque a veces en la vida normal nos esforzamos, pero en la vida espiritual caemos en desánimo y no me desanimé, es que estoy desanimado y entonces no voy a hacer nada. ¿Y cuál liderazgo? Ni cuál nada, ni cuál compromiso. No ve que estoy desanimado. Ore por mí, pastor, a ver si me levanto. Pidámosle al grupo. No, mire, tenemos que tratar de asumir nuestra vida espiritual con madurez. Y yo sé que le estoy hablando, yo no sé, me disculpan si acá hay personas nuevas hoy. Sí. Está nuevo en cuanto a que está de 15. Ah, bueno. Entonces, bueno, las personas nuevas, pero me supongo que ya conocen un poquito de la palabra de Dios, ¿cierto? Ya tienen algún conocimiento, porque si no me va a decir, pero qué va, yo de primera vez esa vaciada que me pegaron, no. ¿Cierto? No. Esa no es la idea. La idea es que con la palabra de Dios es mejor en serio desde un principio, entonces, qué bueno porque con él, entonces, derechito desde el primer día, ¿cierto? Vamos a hacer derechitos desde el primer día. Entonces, mire, dice ahí que se desanimó el pueblo por el camino, pero no me da más indicación. Entonces, por eso les digo, a veces nos quedamos en que se desanimó y listo. Pero ahí, si todos tienen la Reina Valera, los que tienen Reina Valera, ahí en ese versículo dice en letra pequeñita una cita bíblica que es Deuteronomio capítulo 2, versículo 1. Y ahí sí me fui yo para comparar y mirar a ver qué más me decía de por qué se desanimó el pueblo de Israel en aquel entonces. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 2 versículo 1. La palabra desánimo, que es de lo que vamos a estar hablando ahí, que fue lo que me llamó la atención, significa desaliento, postración, abatimiento, decaimiento, desilusión. Por si de pronto alguien tenía alguna duda con esta palabrita, que yo creo que todos la conocemos. ¿Y quién no ha sido atacado alguna vez por el desánimo? ¿Cierto? En el versículo 5, y ahí en el versículo 5, antes de irnos a Deuteronomio, perdón, me disculpan, devuélvase un momentico a número 21, porque es que les quiero hablar de los frutos inmediatos que dio el desánimo. Y yo no quiero dejar pasar esto antes de pasar a cuáles son las causas del desánimo. Y dice ahí que lo primero que hace el desánimo en nuestra vida, ahí en el versículo 5, eso da frutos inmediatos. Dice que, y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Entonces el primer fruto del desánimo es que comenzamos a murmurar. Ustedes lo han visto en la vida normal. Una persona, por ejemplo, aburrida en un trabajo, en una empresa, ¿qué es lo primero que comienza a hacer? A murmurar por los pasillos, por los corredores. Es que ese jefe, es que ese patrón, es que usted sí vio, es que lo que están diciendo, es que la murmuración. Y entonces después de la murmuración, dice ahí pues lo primero que hizo el pueblo de Israel fue murmurar contra Dios. Si ponemos el ejemplo de nuestra vida normal, murmuramos contra el patrón, contra el compañero, contra el que no sé qué. Pero aquí es peor porque dice que murmuró el pueblo contra Dios y después contra Moisés. Entonces en la vida espiritual, cuando caemos en desánimo, lo primero que comenzamos a hacer es a murmurar. ¿A murmurar de quién? De Dios, porque no estamos contentos con Dios.
Pero también entonces comenzamos a murmurar del pastor, del líder, del hermano, del que me exhortó, del que no vino, del que sí vino, entonces comenzamos a murmurar. El segundo fruto del desánimo que está ahí es que nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Y dice ahí, pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era ese pan? El maná. Entonces comenzaron a murmurar y más encima se quejaron. Entonces miren Dios cómo es y más encima la comida que nos da. Entonces miren los frutos que hay ahí, observo yo 3 frutos: murmuración, queja y de una vez incredulidad, porque ¿para qué nos sacaste de Egipto si nos ibas a dar por aquí tirados? Eso es signo de incredulidad. Y eso que ya habían visto una gran cantidad de milagros y de obras maravillosas que si nosotros las viéramos ahora, también seguro seguíamos en incredulidad. Porque esto no ha cambiado para nada hoy. Mire, cuando estamos desanimados como el pueblo de Israel, lo primero que hacemos es murmurar de los pastores, de los líderes, de todas las personas que nos rodean. Y si algo tiene la murmuración y la queja, es que van de la mano. Usted no encuentra una persona murmuradora que no esté quejando. Dice que usted murmura y por ahí derecho de queja. Entonces eso va de la mano. Y juntas destruyen la esperanza y por eso caemos en la incredulidad. Que hace que nos rindamos y que eso es lo que el enemigo quiere. Espiritualmente, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Que nos rindamos, que nos desalentemos, que nos desanimamos. Es que para el enemigo es muy cómodo tener una iglesia desanimada, ¿no? Pues claro, dice, esa iglesia está llena, pero desanimados. Eso allá no hay nada. Allá hay mucha gente, pero ninguno quiere hacer nada, no hay nada. Allá hay mucha gente, pero nadie tiene compromiso, no hay nada. Entonces, para el enemigo es muy conveniente tener una iglesia desanimada. Es, mejor dicho, una cosa espectacular para él. Pero me encontré entonces ahí en el versículo, vamos a ir ahora sí a Deuteronomio capítulo 2. Les quería dar esos frutos del desánimo porque me parece que son muy inmediatos, entonces es mejor tenerlos en cuenta. Y ahora vamos a mirar en Deuteronomio capítulo 2 y está el mismo versículo. Dice en el capítulo 2 versículo 1: luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo como Jehová había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Entonces aquí ya me comienza a dar me comienza a dar cosas diferentes que vamos a tener en cuenta. Y en el versículo 2 dice: y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y mandó al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Y entonces mire lo que yo me comienzo a encontrar acá en estos versículos que no estaban en el versículo que leímos en Números. Entonces, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Dice ahí, inicialmente el versículo está igual, que salieron del desierto camino del Mar Rojo como Jehová lo había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y aquí vamos a entrar entonces a ver cuáles son las causas o por qué caemos tan fácilmente en el desánimo. Y aquí yo veo la primera causa de por qué el pueblo de Israel cayó en desánimo. Dice que rodearon el monte de Seir por mucho tiempo. Mire, ahí yo no sé cuántas prédicas nos han dicho, no sé, lo que pasa es que como somos olvidadizos, entonces suele suceder que nos hablan del tema y nos lo repiten, pero como somos olvidadizos, entonces vamos dejando pasar el tiempo y vamos dejando pasar la palabra de Dios sin que obre en nuestra vida. Mire, de esto nos han hablado muchas veces. ¿Qué es lo primero que le pasó al pueblo de Israel? Que rodearon un monte por mucho tiempo. Lo primero que yo encuentro ahí en ese versículo es que comenzaron a dar vueltas en el mismo sitio. Eso hizo el pueblo de Israel, comenzó a dar vueltas en el mismo sitio. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida espiritual comenzamos a dar vueltas en el mismo sitio?
usted se desanima. Es que cuando usted da vueltas y da vueltas en el mismo sitio, usted dice, pero yo ¿para dónde voy? ¿Yo qué estoy haciendo en esta iglesia? Es que yo no paso del mismo punto, es que yo ¿por qué? Y entonces, ay no, yo no voy a seguir, es que ¿para qué si yo? Pero cuánto nos ha hablado la palabra de Dios, que el desánimo comienza muchas veces cuando perseguimos y perseguimos algo que Dios no quiere que persigamos. Eso era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: no sigan dándole vueltas a ese monte, porque en el versículo 5 dice, no se los voy a dar, no se van a llevar ni siquiera el polvo que tienen pegados de que se pondrían los israelitas en la época, unas alparguetas, unas chanclas. Ni siquiera se van a llevar el polvo que se le pegue a los zapatos. Entonces no sigan mirando esa tierra porque no es para ustedes. Yo me imagino que era que Moisés ya estaba ahí diciendo, pero mire, aquella tierrita para yo hacer allá, poner un arbolito y allá poner una maquita, cómo me queda buena mi finquita ahí. Yo pienso que ya el pueblo estaba como amañadito por esos alrededores, porque ya habían dado muchas vueltas. Y así pasa en nuestra vida espiritual. A veces estamos tan amañados con situaciones de nuestra vida que nos dicen, sí, salga de ahí, que eso no es para usted, y seguimos dando vueltas ahí. Seguimos dando vueltas en el mismo lugar. ¿Cuánto nos han hablado las prédicas de estos días de obediencia? Obediencia, obediencia. Hay cosas difíciles de obedecer, pero obedezcan. Obedezcan, hay que obedecer a Dios, hay que salir de donde estamos, hay que renunciar a cosas, hay que renunciar a ataduras que tenemos de nuestra vida, de ataduras sexuales, ataduras emocionales, ataduras de una... ¿De cuántas formas nos está hablando Dios hoy? Que no sigamos en el mismo círculo, que no sigamos dando vueltas. Pero mire, mientras que nosotros no obedezcamos, nos va a pasar como al pueblo de Israel. Vamos a terminar desanimados. ¿Por qué? Porque le estamos dando vueltas al mismo pecado por mucho tiempo. Así la palabra de Dios nos hable claramente de dejar ese pecado. Entonces, primer punto que yo encuentro ahí, comenzamos a dar vueltas en el mismo sitio y ahí comienza el desánimo. Hay áreas en las que nos es muy difícil obedecer. Y yo creo que todos tenemos esa área en nuestra vida donde decimos, ay, pero es que si fuera otra cosa, pero ¿por qué tenía que predicar precisamente de eso? Somos como niños, mire, generalmente somos como niños, que es diciéndole a Dios y pidiendo y hacemos pataleta y nos enojamos con Él y pasamos mucho tiempo pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios. Y es Dios diciéndonos, no, eso no es para usted, no viva así. No viva así. Y uno, no, sí, es que así es que yo quiero, así es que yo quiero y me lo tiene que dar. Y somos así con Dios, como niños. Pero entonces ahí también entrarían mucho a jugar a la prédica de la pastora que hizo algunos días, y es que tenemos ataduras que nos mantienen con un pie en el mundo y con un pie en el reino. Entonces hay cosas que las tenemos en el mundo y las queremos tener también en el reino, no da. O sea, o yo estoy con los dos pies aquí adentro o estoy con los dos pies afuera. Pero hay gente en la vida, hay personas que en la vida espiritual queremos vivir con un pie adentro y con otro afuera. Quiero vivir en el mundo, pero quiero vivir aquí. Entonces, pero Dios dice que así no funciona. O que todos adentro o que todos afuera. Pero que un pie aquí y otro, un pie adentro y otro afuera, no funciona. Pero nosotros a veces queremos quedarnos ahí, mantenernos ahí, dando vueltas en el mismo lugar. Y el Señor les dijo, no sigan dando vueltas en ese mismo lugar porque no es para ustedes. O sea, no sigan mirando esa tierrita que no es para ustedes. Lo segundo que yo me encuentro en el versículo 2 y 3 dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Entonces, lo primero que no nos gusta, o lo primero que nos desanima mucho, es que damos vueltas en una misma situación y no queremos salir de ahí, por más que nos hablan, no queremos obedecer. Pero lo segundo que me está diciendo la palabra de Dios es que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, vuelva hacia el norte, el pueblo se desanimó. ¿Y qué pasa cuando a nosotros nos exhortan? O cuando nos dicen, por donde usted va no es. Generalmente tarea de los pastores. Generalmente tarea de los pastores. Por donde usted va no es. Mire, devuélvase. Mire, retroceda. Mire, déjese. Retrocedas en el buen sentido de la palabra. Devuélvase. Vuélvase al norte. Vuélvase a donde estaba. Es que espiritualmente perdemos mucho el norte. Eso generalmente nos vamos para el occidente, para el sur, pero el norte se nos pierde cada rato. ¿Y cuál es el norte?
¿Cuál es el norte en la vida espiritual? El Señor Jesús, pero a veces nos pegamos unas desorientadas que para cualquier lado nos sirve. Pero el Señor le está diciendo aquí al pueblo de Israel, no sigan rodeando ese monte, vuélvanse al norte. Pero entonces ahí también estudiaba yo un poquito y dice que es cuando, por ejemplo, no nos gusta que nos exhorten o nos corrijan. Pero mire, lo triste es que usted en el mundo lo exhortan y lo corrigen, por ejemplo, en un trabajo. Y usted al otro, usted dicen, mañana debe estar aquí faltando 10 para las 7. Usted llega faltando un cuarto. O sea, usted se deja corregir. Usted se deja enderezar. Por interés del sueldo, por lo que sea. Pero usted en las cosas del mundo se deja exhortar y se deja corregir. Háblele pues en la vida espiritual. ¿Sí o no, pastor? Mire, corríjase. Mire, deje esto. Mire, es que ese pecado es el que lo tiene ahí amarrado. Es que esto es lo que nos deja avanzar. Es que por un oído nos entra, por el otro nos sale, y eso nos enojamos, y entonces ahí comenzamos a decir, pues si yo no soy, o si a usted no le gusta como yo lo hago, entonces ahí hay más gente, entonces busque otra persona, y entonces ahí caemos en desánimo. ¿Por qué? Porque es que el pastor me exhortó. Y eso que si es el pastor, usted como que hasta de pronto lo piensa un poquito, pero vaya si es el que lo exhorta un hermano de la iglesia. Si de pronto fue un hermano el que vio que usted se estaba desviando, que no iba para el norte, que había perdido el norte, y viene un hermano que sí estaba camino al norte y lo exhorta y lo corrige. Y usted dice, usted también está lleno de pecado, usted también se pierde, yo voy donde yo quiera, yo hago mi vida. No nos gusta la exhortación, no nos gusta la corrección, y entonces preferimos caer en desánimo. Y entonces, pues no sé, yo no tengo esa estadística, pero de pronto los pastores que están aquí lo confirman. La corrección ha hecho desertar a más de una persona. ¿Estoy equivocada? No. La corrección ha hecho desertar a más de un cristiano. ¿Por qué? Porque prefiere su vida de pecado, porque está muy amañado con ciertas cositas del mundo, porque pastor, usted es muy pastor de ser tan radical, no, déjeme con mi pie afuera y con mi pie adentro, y así nos vamos yendo. Y el pastor y le dice, no, es así, radical. Y entonces dice, no, entonces yo me saco los dos pies y me voy. Y entonces hay muchos creyentes que han preferido renunciar a dejarse exhortar. Y el pueblo de Israel dice ahí que tampoco le gustó mucho que le dijeran que se volvieran al norte, y entonces ahí entraron en desánimo. Ese es el segundo punto que yo veo ahí, por lo que el pueblo de Israel se desanimó. El tercer punto que veo yo ahí, o el tercer elemento de desánimo, es cuando no se cumplen las expectativas de la voluntad de Dios como nosotros las queremos. Les voy a explicar ese punto, porque usted qué fue lo que dijo, ay, ¿qué pasó? Mire, en el versículo 4 dice, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo a vosotros, mas vosotros guardaos mucho de ellos, no os metáis con ellos, porque no les daré nada de lo que ellos tienen, ¿cierto? Es lo que está diciendo el versículo 5. Pero en el versículo 6 dice, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. ¿A qué estaba acostumbrado el pueblo de Israel hasta ahí? ¿Qué necesitan? Comida, tomen maná. ¿Están cansados del maná? Tomen codornices. ¿No tienen agua? Tomen el agua. ¿No tienen calor? Tomen una nube. ¿Tienen miedo por la noche? Todo aquí les voy a mandar entonces para que también los alumnos, o sea, todo con Dios para el pueblo de Israel era sobrenatural. Sobrenatural. Es que eso no era sino quejas y ahí mismo. Quejas y reclamos allá sí funcionaba. Eso de una oficina de quejas y reclamos, ahora usted muere de tristeza. No, ni la queja ni el reclamo, ni mucho menos la sugerencia. Pero en esa época con el pueblo de Israel, quejas y reclamos era efectivo. Ellos se quejaban y de una. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Venga, pidan que yo soy su Dios sobrenatural. ¿Y qué viene Dios y les dice en el versículo 6? Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comerán, y también comprarán de ellos el agua que beberéis. Les está diciendo, a ver, entonces no les gusta la comida, no les gusta el pan, los aquí a sufrir, los aquí a morir. Trabajen para que consigan ustedes lo que necesitan. Pues no les gusta así sobrenatural, entonces trabajen en lo natural.
Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se desanimó, claro, es que como es de bueno cuando Dios le pone a uno todo así. ¿A quién no le ha Dios favorecido de manera sobrenatural? A todos, ¿cierto? De una u otra manera hemos visto la obra sobrenatural de Dios y eso es, o sea, uno es feliz, uno le cuenta a todo el mundo, imagine lo que me pasó. Yo les cuento mucho el ejemplo de la plata porque yo decía que Dios no hacía milagros de plata y a mí me ha hecho unos que, mejor dicho, ¿para qué les cuento? Y uno da testimonio y cuenta y dice y ve a Dios en lo sobrenatural como se movió. Pero cuando Dios te pone a vivir en lo natural, entonces ya decía, como íbamos de bien. Y entonces no, que Dios es Dios sobrenatural. Y entonces comenzamos a caer en desánimo. ¿Por qué? Porque Dios no está haciendo mi voluntad. Porque es que Dios no está haciendo las cosas como yo quiero. Y entonces viene una enfermedad de la que no me sano. Ay, no. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? No es que Dios no me ha querido sanar. O ¿para qué voy a la iglesia? Dios no me ha querido arreglar el matrimonio. O ¿para qué voy a no sé qué? O ¿para qué? Y comenzamos a lamentarnos de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Les dijo, entonces ahora trabajen y consigan ustedes lo que necesitan. Eso lo que me está queriendo decir a mí es que Dios obra en lo sobrenatural. Amén, es cierto, es verdad. Pero que Dios también nos pone a hacer cosas en lo natural. Ejemplo, cuando no podemos perdonar, cuando se nos dificulta perdonar. Qué bueno fuera que Dios viniera y arreglara todo. Yo tengo mucha dificultad para perdonar. Qué bueno que Dios viniera y me pusiera en paz con esa persona que yo no puedo perdonar, o que yo no soy capaz de ir a pedirle perdón. Pero ¿qué dice Dios? No, yo te doy las herramientas, pero anda a conversar con esa persona. Te tocó en lo natural. Te tocó en lo natural. Pero nosotros a veces no queremos la parte donde Dios nos pone a trabajar en lo natural. Y entonces caemos en desánimo. Y decimos, no, pero es que no, yo quiero ir a una iglesia donde uno caiga y lo tiren a uno al suelo y se levante con plata y sano y no sé qué. Pues hay iglesias donde usted va y entonces llueve la plata y llueve la sanidad y llueve esto, y todo sobrenatural. Esa es la iglesia donde yo voy. Pero que Dios me ponga a hacer un esfuerzo en mi propia vida, no, esa iglesia no me sirve. No, esos pastores no tienen unción. En esa iglesia no hay unción, allá no se mueve el espíritu. Porque me ponen a mí a perdonar, a hacer la obra yo, a buscar al hermano y perdonarlo yo. Pero no, queremos en lo sobrenatural. Y el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a lo sobrenatural. Y cuando vino Dios y le dijo, actúe en lo natural, prefirió el desánimo. Prefirió decir, no, es que allá no se mueve el espíritu. No sigamos. Entonces mire ese tercer punto, cómo nos afecta en nuestra vida espiritual y tendemos a caer en desánimo. Y el cuarto punto lo encuentro, otro detallito que yo les quería hacer ver ahí de cómo caemos en desánimo tan fácilmente, está en el versículo 14. Ahí en el versículo 14 del capítulo 2 dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Uno camina 2 o 3 días, 2 o 3 horitas a la semana, 2 o 3 días, y dice, ay, yo sí camino, es que yo sí estoy juicioso. ¿Cómo camino? ¿Cómo soy yo? Estoy disciplinadísimo para caminar. ¿Y cuánto caminó esta gente? 38 años. Qué caminatica. Pero bueno, dice ahí que ellos caminaron 38 años. Y esto me está indicando a mí que otra cosa que desanimó al pueblo de Israel fue que tuvieron que esperar mucho. Y eso sí que nos desanima a nosotros. No, que tengamos que esperar. No, a mí me gusta un Dios, pero un Dios de lo inmediato. Es que ahora todo ya. Usted se mete a internet y ya. Usted se mete a no sé dónde y ya, todo ya. Entonces, ¿por qué Dios no es así? Porque a Dios hay que esperarlo. Entonces ustedes me dirán, pero usted se está como contradiciendo. Al principio nos dijo que no nos quedáramos dando vueltas en el mismo punto, ¿cierto? Entonces usted me dice, pero entonces, ¿doy vueltas? ¿O sigo? ¿O paro? ¿O espero? ¿Usted qué es lo que me está queriendo decir? Mire, en el primer punto yo les dije que lo primero que nos desalentaba era dar vueltas en el mismo punto. Cuando yo estoy en cosas que Dios me ha dicho que no esté. O sea, cuando no estoy en la voluntad de Dios, no se quede ahí dando vueltas. Pero cuando yo estoy en la voluntad de Dios y estoy esperando, por ejemplo, una promesa de Dios, aprende a esperar.
Porque a esta gente dice ahí que esperaron 38 años hasta que se cumplió algo que Dios había decretado. Pero nosotros a veces no queremos esperar y nos desanimamos. Y vuelvo y les pongo el mismo ejemplo. Vean, a mí me dijeron que es que en esa iglesia oran los pastores, yo voy a ir a ver si me sano, porque es que el médico me dijo que era cáncer lo que tenía. Vamos, y se vienen para la iglesia. Vienen, el pastor ora, la pastora ora, oramos todos por esa persona y se empeora el cáncer. ¿Qué pasa con esa persona? No, esa iglesia. Allá no, es que yo fui para que me sanaran. Yo fui allá, fue para que me sanaran y no pasó nada. Y no pasó nada, entonces no me sirve. Y entonces caemos también en desánimo. Mire, no nos gusta estar enfermos. Yo sé que no, pues a quién le va a gustar estar enfermo. Pero si Dios nos manda una enfermedad que hay que sufrir con paciencia y no nos sanamos pues Dios obra en lo sobrenatural. Obra a veces en lo sobrenatural y en lo natural, y otras veces no obra. Te deja con esa enfermedad, o te deja con esa situación, o con esa pobreza, o con ese desempleo, Aprende a esperar. Pero aprende a esperar ¿en qué? En las promesas de Dios. Porque entonces, ahorita les decía, no nos quedemos en el mismo sitio cuando Dios no nos dice que estemos ahí. Pero si Dios me está diciendo que esperen una promesa que Él me dio, dispóngase a esperar. Y dispóngase a esperar con todo su corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Y porque Dios es fiel. Entonces, mire, hay 4 puntos que nos llevan al desánimo. Ya los tenemos claros, que son dar vueltas en el mismo sitio, no querer aceptar la corrección, no queremos la voluntad de Dios como Él la define, porque es que a veces decimos, no, yo, Señor, que se haga tu voluntad, pero estamos esperando es que se haga la de nosotros. Señor, que sea según tu voluntad, pero ojalá sea como yo quiero. Entonces, aceptar la voluntad de Dios y aprender a esperar. Esa es la transformación, eso es lo que tenemos que ir sacando de nuestra vida. Eso es lo que el creyente tiene que ir sacando. ¿Para qué? Para que Dios pueda restaurar. Yo tengo que sacar de mi vida el desánimo, yo tengo que tratar de erradicar ese mal de mi vida. ¿Para qué? Para que Dios pueda restaurar. Porque si no, Dios empieza a arreglar cosas en mi vida y como yo caigo en desánimo, no solo se me cae el baño, y no la cocina, el techo. ¿Por qué? Porque yo caí en desánimo. Entonces, en vez de Dios arreglar lo que se va cayendo, vamos dejando caer. Entonces ya nos entran las humedades, ya nos entra una cosa. Entonces, miremos lo que puede pasar cuando caemos en desánimo. Queridos líderes que están hoy acá, que sea un compromiso de corazón. Vamos a tratar de no caer en desánimo, pero no solo los líderes, todo el pueblo de Dios se tiene que esforzar por ser firme y por no caer, tratar de no caer en el desánimo. Y cuando vengan una de estas cosas a su vida, trate de identificarlas para que las corte de raíz. Quiero decir, cuando hay un pecado en su vida que lo tiene dando vueltas, no ore por el desánimo, ore pidiendo a Dios que lo saque y que le haga cortar con ese pecado que lo tiene en desánimo. Porque si no, nos vamos a quedar orando por desánimo toda la vida sin erradicar lo que me está causando el desánimo. No les voy a dar más causas para que no digan, ay, pues poco de cosas. No, mire, son solo 4 cositas que vamos a tratar de poner por obra. Después Dios nos irá mostrando más, pero por ahora por lo menos tratemos de esforzarnos en ser firmes y fieles en estas 4 cositas que les acabo de exponer acá. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos gane por medio del desánimo. Y entonces digamos que no, que es que eso, ¿qué hacemos pues? Es que yo caigo en desánimo. Una cosa es desanimarme hoy, pero es que estar constantemente desanimado es muy desgastante para usted, pero también es muy desgastante para los pastores, o para los líderes, o para el que está encargado de un ministerio. Porque entonces una persona que vino muy animada hoy a los 8 días ya no quiere nada. Eso es muy difícil y eso genera mucha inestabilidad y mucho descontento y conflictos. Entonces vamos a tratar de vencer el desánimo, ese desánimo que es tan dañino en la iglesia de Dios. Y vamos a ir entonces a las conclusiones, que dice que lo primero que yo tengo que hacer entonces es enfocarme en obedecer. Porque usted me dirá, entonces ¿cómo contrarresto yo todo esto?
lo primero que tengo que hacer es enfocarme en obedecer. ¿Cuántos nos han predicado de la obediencia en estos días? Enfóquese en obedecer, enfoquémonos en obedecer. Enfoquémonos en obedecer. Aceptemos la corrección con humildad. Es que eso es muy difícil, es que por eso es que preferimos retroceder, porque no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos enderecen, no nos gusta que nos guíen. Aceptemos la corrección con humildad, sin soberbia y sin enojo. Y la voluntad de Dios, dice en Romanos 12:2, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué nos da tanta dificultad acomodarnos a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque estamos todavía en las cosas del mundo y queremos cosas del mundo, y como en la voluntad de Dios no están las cosas del mundo, entonces por eso es que entramos en descontento con él. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y seamos pacientes y aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a esperar en Dios en una época en que nos están diciendo que esperemos en una cosa, en la otra, en las cosas del mundo, y si a uno le dicen espere en Dios, entonces uno piensa que no, le están pidiendo una cosa que no. Aprendamos a esperar en Dios, sigamos adelante, les animo a todos. Nosotros perdemos las fuerzas, pero Dios nunca las pierde. Dios siempre nos tiene tomados de su mano. Entonces tenemos que comenzar a creer las promesas de Dios. ¿Para qué? Para que no desfallezcamos. Porque este tiempo sí nos lleva a desfallecer, porque el mundo nos está ofreciendo cosas que nos llevan a retroceder. Yo quisiera pedirles ahí donde están que cierren por un momento sus ojos desde ahora. Vamos a empezar aquí a concentrarnos no en la persona que está acá al frente, sino en lo que Dios dice a mi vida para que yo pueda permanecer firme. Y les voy a leer 3 versículos, aunque hay infinidad de promesas de Dios que me ayudan a permanecer. Mire, yo me afianzo cuando yo conozco la palabra de Dios y además la creo. Entonces les voy a leer 3 versículos y ustedes los van a ir meditando en su corazón. Mire, vamos, ahí cada uno va a estar concentradito en lo que yo le voy a leer aquí, que es palabra de Dios pura. Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo espero que todos digan amén, porque esto es lo que va formando en mí un carácter de fe y de no desfallecer, de no desalentarme, de no caer en el desánimo. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Amén. No dejará caído al justo. Y por último, las palabras de nuestro Señor Jesús, que yo sé que todos las sabemos, pero si las creyéramos de verdad, no viviríamos cayendo en el desánimo constantemente. Venid a mí, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Amén. Vamos a comenzar en nuestra vida a aplicar la palabra de Dios de esta manera. Y ahí con nuestros ojos cerrados vamos ahora sí a orar. Y vamos a poner delante de Dios esas cosas que nos hacen caer en desánimo. Porque yo sé que todos pasamos por momentos de desánimo. Pero hay situaciones de nuestra vida que tenemos que cortar de raíz y vamos a vencer el desánimo. Tenemos que cortar de raíz, estar dando vueltas en el mismo sitio, en el mismo pecado, en esa misma situación que no queremos dejar, a la que no queremos renunciar. Entonces cada uno ahí en su corazón va a traer esa situación de su vida que lo tiene dando vueltas hace tiempo, a tal vez años. Tal vez desde antes de conocer al Señor, y aún lo conocemos y seguimos dando vueltas en esa misma situación. Cada uno trate ahí de traer a su mente y a su corazón eso que lo tiene dando vueltas y que no lo deja avanzar en su vida espiritual. Y comencemos a poner delante de la presencia de Dios todas estas situaciones, porque dice que lo primero que tenemos que hacer para poder desarraigar estas situaciones de nuestra vida es reconocerlas y confesarlas delante de Dios.
Entonces vamos a confesar hoy delante de Dios esas cosas que nos han tenido dando vueltas, que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Llámese pecados sexuales, pecados de idolatría, pecados de pornografía, pecados de, no sé, cada uno sabe en su corazón qué es eso que lo tiene dando vueltas y que no lo deja avanzar. Y tenemos que colocar delante de la presencia de Dios esta noche, confesemos delante de la presencia de Dios toda situación. Pero también pidamos a Dios que nos ayude en el área de dejarnos exhortar y dejarnos corregir. ¿Qué tenemos que pedir a Dios? Humildad. Señor, que cuando mis pastores o un líder o un hermano o hermano de la iglesia me corrija, me exhorte, me ayude a encaminarme nuevamente en el camino, yo tenga la suficiente humildad para dejarme exhortar, siempre y cuando me estén exhortando en la misma palabra de Dios. Quita de nosotros el orgullo, Señor, que no nos deja avanzar. Y Señor, si mi problema es que quiero hacer mi voluntad por encima de la tuya, Señor, también ayúdame, Señor, a desarrollar fe, pero una fe verdadera que me lleve a entender que aquí estamos es según tu voluntad, no según mi voluntad, sino según tu voluntad, pero que de verdad yo pueda en mi corazón confesar eso. Y aún, Señor, si lo que necesito confesar de mi vida es que no me gusta esperar, que quiero todo ya, que no quiero pasar por el proceso, que no quiero ser procesado en esa área de mi vida, Señor. Señor, ayúdame a ser paciente, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia y a creer en tus promesas, Señor. Señor, yo pongo hoy delante de tu presencia cada persona que está acá hoy, Dios. Yo sé que todos estamos en un proceso. Yo sé que aún tal vez hay quien esté empezando ese proceso hoy, Señor. Señor, ayúdale a las personas nuevas a que este proceso no les parezca tan duro que de una vez caigan en desánimo. No, Señor, no lo permita, sino que antes esta palabra sea para ellos de edificación y entiendan en esta noche, Señor, que contigo es mejor arrancar firmes desde un principio, Señor. Y Señor, danos firmeza a los que estamos ya, a los que llevamos mucho tiempo, a los que tal vez hemos caído en el desánimo una y otra vez. Y en eso nos escudamos y en eso dejamos tirados los ministerios y dejamos tirada nuestra relación contigo. Señor, necesitamos una iglesia firme, una iglesia segura, una iglesia que cree en tus promesas, Señor. Pero por sobre todo, Señor, necesitamos ser arraigados en tu palabra de tal manera que nada nos mueva, Dios. Que las circunstancias no nos muevan, que las emociones no nos muevan, que la situación difícil, la enfermedad, la inestabilidad económica, tantas situaciones que se mueven cada día, Dios, no nos desarraiguen, Señor, de tu verdad. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que está obrando en mi vida, Señor, porque tú estás transformando mi vida, Señor, y tú estás sacando de mí esas cosas que no me sirven para poder restaurar y hacer cosas nuevas, Dios. Yo te doy gracias por esa nueva obra que estás haciendo en mi vida y que vas a hacer en la vida de cada persona que recibe esta palabra hoy. Yo te alabo, Señor, te pido por cada persona que dispuso su corazón en esta noche, Señor, para recibir tu palabra. Te pido que seas tú guardándolos, Señor, guiándolos, sosteniéndolos, afirmándolos, siendo tú su fortaleza, Señor. Y que seas tú el que los guarde del maligno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén.